En este video hablaremos sobre el tema relacionado con el análisis de tolerancias a través de lo que son las combinaciones no lineales, pero también lo abordaremos utilizando el método de simulación Monte Carlo. Para ello vamos a abordar un ejemplo bien suave que viene en este interesante libro y en su capítulo número 8 que trata sobre capacidad de proceso viene una sección relacionada con el análisis de combinaciones no lineales en su página 258. Adicionalmente, para este video he tratado un apartado relacionado con el análisis de simulación Monte Carlos para resolver este mismo problema. Cabe señalar que este apartado de simulación Monte Carlos pues no viene en este libro. Entonces, el ejemplo que vamos a abordar trata de lo siguiente, ustedes lo pueden leer. Aquí lo interesante es que se nos proporciona información relacionada con las especificaciones del voltaje, pero además nos dan una figura en donde viene algunos datos de dos variables, para la variable de la resistencia eléctrica y para la variable intensidad. Y con esta información nosotros podemos plantearnos dos interesantes preguntas. Por un lado, es qué porcentaje de los circuitos que se están elaborando en esta empresa caen dentro de estas tolerancias o dentro de estas especificaciones. Y por otro lado, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de proceso de producción en esta empresa? Y nosotros lo vamos a determinar paso a paso cómo podemos dar respuesta a estas dos preguntas. Para ello vamos a abordar los datos que nos están dando aquí, que son primeramente las especificaciones, y con estas especificaciones nosotros podemos ver que la especificación superior es de 102 volts y la inferior es de 98 volts. Por otro lado, hay que recordar que estamos tratando aquí un problema de combinación no lineales, en donde para ello se trata a través de esta ecuación que para nuestro caso está dada por la ley de Ohms, que para esto voltaje estará dado por el producto de la variable x1 y x2, que son estas dos variables que están aquí. Por lo tanto, esta ecuación, que es esta, nosotros la podemos escribir como que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la intensidad, en donde ya dijimos que la I es la corriente eléctrica y la R pues es la resistencia eléctrica. Es importante señalar que todo comportamiento no lineal nosotros lo podemos aproximar a través de pequeñas secciones para linealizar ese comportamiento no lineal. Dicho esto y atendiendo la información que nosotros ya tenemos en el problema, que son las especificaciones por un lado, y por otro lado esta información que se nos proporciona en la figura, y además atendiendo la ecuación de Ohms que nos dice que el voltaje está dado por el producto de R por I, entonces nosotros podemos decir que este voltaje tendrá un comportamiento normal con una media y una varianza dada por estos parámetros, los cuales nosotros podemos calcular a través, en este caso, de la media del voltaje dada por el producto, ya no de la suma de las medias, sino a través del producto de las medias, pues se trata de un comportamiento no lineal. Esto es por un lado. Y por otro lado, vean que la varianza será ahora calculada a través de la suma de estos dos productos. A manera de ejemplo, vamos a suponer que en nuestro caso la variable R o de la resistencia tienen datos con distribución normal y una media de 4 con una desviación estándar de más menos 0.06 por un lado, y por otro lado nuestra variable I o la intensidad también tienen una distribución normal con una media de 25 y una desviación estándar de más menos 1. Entonces quiere decir pues que la media del voltaje estará dada por el producto de esta media de R multiplicada por esta media de I, que en nuestro caso nos da una media del voltaje de 100. Esto es por un lado. Por otro lado, la varianza para el voltaje estará dada por esta ecuación. Sin embargo, aquí cabe señalar que estas varianzas ya no es dada por estos valores de desviación estándar elevadas al cuadrado,
sino que estas varianzas se obtienen un poquito diferente, que la vamos a abordar más adelantito. Por lo pronto la vamos a dejar indicada estos valores de la varianza en rojo y solamente vamos a sustituir en esta ecuación los valores de la media para R, que es 4 elevado al cuadrado, y la media de I, que es 25 elevado al cuadrado. Y vamos a ver en su momento que todo esto nos da como resultado 1.99. Así que la desviación estándar para lo que es el voltaje nos va a dar como resultado pues la raíz cuadrada de este valor, y esto da 1.41. Dicho esto, ahora sí ya estamos listos para ver cómo calculamos pues estas varianzas en detalle. Para esto cabe señalar que vamos a partir de esta ecuación de Ohms, en donde, como ya dijimos, ya conocemos la media del voltaje, que es 100, y necesitamos ver cómo se obtuvieron estas varianzas tanto de la intensidad como de la resistencia para calcular la varianza de este voltaje. Para ello nosotros vamos a hacer uso de la distribución normal estandarizada, que convierte los datos de cualquier variable con media I y varianza I en datos de esa misma variable, pero ahora con una media de 0 y varianza de 1. Para ello nosotros vamos a hacer uso de esta ecuación, en donde nosotros vamos a definir previamente este valor de alfa. Normalmente este valor de alfa vale .0027, que es equivalente a 3 sigmas. Entonces, considerando que nosotros tenemos una resistencia con una media de 4 más menos una desviación de 0.06, sustituyendo entonces estos valores en esta ecuación, obtenemos lo siguiente. Vean que para esto, este valor ya dijimos que es de 3 sigmas, y entonces esta media para el rango es de 4, que aquí está, y este valor de X pues será la suma de 4 más su límite superior, que es 0.06, lo cual nos da 4.06. Así que despejando la desviación estándar para esta resistencia, tenemos que esa desviación estándar de la resistencia es de 0.02. Y entonces la varianza pues será dada por este valor mismo elevado al cuadrado. De una manera muy similar nosotros lo podemos hacer para el caso de la intensidad, que tiene esta media y esta desviación estándar, las cuales al sustituirlas en esta ecuación obtenemos estos valores, ya sea para este valor de la media, que es 25, que aquí está, y este valor de X, que es 25 más 1, que sería 26. Así que la desviación estándar sería de 0.33, que al elevarlo al cuadrado sería 0.33 elevado al cuadrado, y sustituyendo estos valores en este apartado de la ecuación nos da ahora sí ese valor que desconocíamos, que era 1.99, y que por lo tanto su desviación estándar es de 1.41. Aclarado todo esto, ahora sí nosotros estamos listos para dictaminar cuántos circuitos están dentro de las tolerancias. Para esto necesitamos la información de las especificaciones que nos fueron dadas en el problema, que son estas, y por lo tanto el valor nominal es de 100. Y además, si nosotros calculamos pues ese límite inferior, que en este caso es 98, y este límite superior, que es 102, y además atendiendo el concepto de la normal estandarizada, en donde vamos a calcular ese valor de Z, que va a estar entre esos dos límites de especificación, que es el inferior y el superior. Entonces, al sustituirlo, nosotros podemos conocer esos proporción de circuitos que están dentro de estas especificaciones. Para ello, nosotros ocupamos además conocer la media del voltaje y la desviación estándar del voltaje, que ya la calculamos previamente, que en nuestro caso esa media de este voltaje es de 100 y esa varianza del voltaje fue de 1.41. Así que al sustituir estos valores en esta ecuación obtenemos lo siguiente: la media del voltaje es de 100, aquí está; la desviación estándar del voltaje es 1.41, aquí está; esa especificación superior es de 102, aquí está; y esa especificación inferior, que es 98, aquí está. Haciendo operaciones nos da un valor de 1.42,
y para el otro caso sería menos 1.42. Así que si nosotros vamos a la tabla de distribución normal, vamos a encontrar que el área debajo de la curva para esto tiene este valor aproximadamente, y por otro lado sería 1 menos este valor debajo de la área de la curva, nos daría esta cantidad. Así que haciendo operaciones nos daría como resultado 0.8450, el cual al multiplicarlo por 100 sería 84.5%, o bien esta cantidad al multiplicarla por un millón nos estaría dando 845.000 partes por millón. De esta forma nosotros hemos dictaminado ese porcentaje o esas ppm de circuitos que caen dentro de estas tolerancias o dentro de estas especificaciones, los cuales, como veremos, pues son muchísimos los que estarían cayendo fuera de especificación. Para ello vamos a pasar a la siguiente sección de cómo nosotros dictaminamos esa capacidad de proceso potencial. Para ello vamos a hacer uso de esta ecuación, y en esta ecuación vean que necesitamos tanto los valores de las especificaciones como de la definición estándar. Recordemos que nosotros ya tenemos esas especificaciones superior e inferior, y por otro lado también hemos calculado esa desviación estándar para lo que es el voltaje, que en nuestro caso fue de un valor de 1.41. Así que al sustituir estos valores en esta ecuación nos da como resultado 0.47. Entonces la capacidad de este proceso es de 0.47, el cual es demasiado bajo, ya que por lo menos en la industria automotriz se nos solicita una capacidad de proceso de largo plazo de por lo menos 1.33, siempre y cuando esté muy bien centrado, y del corto plazo debe ser por lo menos de 1.67 si solo si está muy bien centrado. Dicho esto, ahora sí ya estamos listos para pasar al último paso, que es cómo calculamos todo esto mediante lo que es simulación Monte Carlo. Pero antes les recuerdo que nosotros no vamos a utilizar estos valores que no están estandarizados, sino que lo que vamos a usar justamente estos valores estandarizados en su desviación estándar, y además vamos a utilizar estas especificaciones que nos fueron dados desde el inicio. Entonces ahora sí, ya estamos listos para ir a Minitab y aplicar lo que es simulación Monte Carlo, en donde además vamos a conocer mediante esta simulación la capacidad del proceso potencial, y además ese porcentaje de piezas, o de, en este caso, de circuitos que están dentro de tolerancias. Pues ya estamos aquí en Minitab, y como ustedes observarán he ingresado las tres variables, la I, la R y la de voltaje. Con esta información vamos a irnos al apartado de Calc y nos vamos a ir aquí al apartado de Random Data y vamos a simular los datos para una distribución normal. Nos aparece esta pantalla y aquí le vamos a solicitar nosotros que nos simule 5000 datos, y que esos 5000 datos primeramente se almacenen en la variable de intensidad. Y recuerden que la variable intensidad tiene estos valores de la media y esta desviación estándar, y la R tiene esta media y esta desviación estándar, y para el voltaje tienen estas especificaciones. Esto lo vamos a considerar aquí. La media para ahí entonces dijimos que es 25, y la desviación estándar de 0.33, y con esto ya nos simula los datos. Y ahora vamos a pasar a simular los datos para la variable R. Igual nos vamos a Calc, nos vamos a Random Data, la distribución normal, y aquí vamos a hacer estos 5000 datos para la variable R, que ya dijimos que tiene esta media de 4 y una desviación estándar de 0.02. Le damos OK y ya nos ha generado esos 5000 datos, los cuales podemos verificar con dándole mayúscula y fin. Nos lleva hasta el último dato, 5000 datos, y con mayúscula inicio pues nos regresamos hasta el inicio. Ahora sí, vamos a calcular cuál es el voltaje. Para ello vamos a ir al apartado de la calculadora, y recuerden que esa información pues la vamos a guardar en la variable b, que está dada por el producto de I por la variable R, que en este caso pues aquí están los datos, y con toda esta información ya podemos hacer nuestro estudio de capacidad del proceso. Para ello nos vamos a ir al apartado de estadísticas, nos vamos a Quality Tools, y aquí nos vamos a ir a lo que es capacidad de proceso. Vamos a seleccionar el normal, nos aparece esto. Aquí vamos a guardar como la variable que queremos analizar es el voltaje,
y vamos a suponer que el tamaño de su grupo es de 1. Recuerden que las especificaciones para el voltaje, la lower fue de 98 y la upper specification fue de 102. Le damos OK y ya con esta información pues nos la llevamos a PowerPoint para su análisis. Pero antes tenemos que hacer el otro análisis. Ya hicimos esta capacidad de proceso que ya estamos mirando aquí, es punto 47. Y ahora vamos a hacer nuestro análisis para lo que es el área de, o la proporción de todos esos circuitos que caen dentro de esas tolerancias. Para ello vamos a ir al apartado de gráficas, vamos a seleccionar Probability Distributions. De aquí vamos a seleccionar View Probabilities, le damos OK. Y desde aquí nos vamos a seleccionar esto de la normal. Pero recuerden que la media para este proceso, recuerden que en el caso teórico pues fue de 100 con 1.41. También nosotros podemos usar los datos, la media simulada y la desviación estándar simulada. Pero aquí vamos a hacerlo para esta media del voltaje y para esa varianza o desviación estándar del voltaje. Entonces nos regresamos, así que aquí ingresamos esta media de 100 y esta desviación estándar de 1.41. Luego nos vamos al apartado de área sombreada. Aquí vamos a seleccionar esos valores de X, que son las especificaciones que están en medio de dos valores o que están entre dos valores, entre el lower specification que es 98 y ese upper specification que es 102. Le damos OK y aquí vean que nos ha generado este gráfico que también nos lo vamos a llevar a PowerPoint para su revisión. De acuerdo con nuestros resultados manuales, vean que nos dio un valor de CPK de 0.47, mientras que a través del proceso de simulación Monte Carlos nos dio un PPK de largo plazo de 0.47. Además, vean ustedes que para este proceso simulado, la desviación estándar exactamente da de 1.4197 y en el caso de nosotros pues nos dio 1.41, las cuales son muy parecidas. Recuerden que usamos nosotros 5000 datos y la media para estos 5000 datos fue de 99.9945 y en el caso de nosotros pues nos dio de 100 la media. Sin embargo, yo lo hice para 100.000 datos y sí, la media sí me da exactamente de 100 y una desviación estándar un poquito menor que este valor y más parecida al 1.41. En síntesis, pues podemos decir que la capacidad de proceso es la misma de 0.47 y en cuanto a lo que es los circuitos que están dentro de las tolerancias, para esos valores que van desde 98 hasta 102, tenemos un área debajo de la curva que es de 0.8439, que al multiplicarla por 100 pues nos da 84.39% de productos o de circuitos buenos. Es decir, que si este valor lo multiplicamos por 1.000.000, pues tendremos aproximadamente 843.900 circuitos que son de buena calidad o que están dentro de esta área de aceptación, y el resto será de mala calidad. Por ello es que nosotros tenemos una capacidad de proceso bastante baja, ¿no? En términos de cálculos manuales pues nos da estas cantidades que también son muy parecidas a los valores que obtuvimos a través de la simulación Monte Carlo. Así que si este video te fue útil, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia. Y si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Además te dejo la bibliografía para que tú la revises desde tu comodidad de tu casa. Y si tú tienes alguna pregunta o inquietud, me la dejes aquí en la cajita de comentarios. Además, te doy las gracias por anticipado por compartir este video con alguno de tus amigos, con alguno de tus compañeros que tú pienses que le pueda ser de mucha utilidad. Nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Muchísimas gracias.